Ya, mis hermanos, vamos a hablar acerca de lo que es avivamiento. Es un término que se suele, especialmente en el contexto pentecostal, ocupar bastante. Qué significa, qué es lo que es, qué es lo que dice la Biblia acerca de esta palabra que para nosotros es tan importante. Entonces nosotros aquí vamos a hacer una interpretación tanto bíblica como carismática. Bueno, colocamos los dos términos que puede parecer quizá una redundancia, puesto que nosotros entendemos que la Biblia es carismática, pero de repente aclararlo porque hay otras tradiciones que hablan de bíblico sin necesariamente ser carismáticos, y a veces insisten mucho en que son bíblicos y desprecian esta área que para nosotros es tan relevante, que es el entendimiento que nosotros tenemos cómo obra el Espíritu Santo a través del creyente. ¿Ya? Así que vamos a ir viendo aquí algunas diapositivas. ¿Qué es un avivamiento? Esa es la primera pregunta. Eh, Vamos a mencionar un texto que es muy importante en esto, eh, porque es el único texto que trae explícitamente el término avivamiento. En otros textos nosotros inferimos, o sea, nosotros ahí eh, asumimos de que habla de la misma temática, pero aquí este es explícito en el sentido de el nombre de avivar. Y este es 2 Timoteo 1:5-7, donde dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre, disculpen, y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En la versión NTV, ¿ya? Por eso puede variar un poco de la comprensión que tienen algunos o si lo han memorizado en Reina Valera. Eh, Pablo no le está hablando a un neófito, no le está hablando a un aprendiz. Y aunque efectivamente Timoteo es un joven, él es el pastor de la iglesia de Éfeso, o líder, o sea, alguien eh, en el cual se van desarrollando y está capacitado para guiar a otros, una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, nosotros aclarando esto, Pablo no le está indicando a alguien nuevo o a alguien que está recién aprendiendo, sino le está hablando a un cristiano competente, un cristiano espiritual, y le dice una frase que para nosotros es bien interesante, que es: aviva el fuego del don de Dios. Avivamiento viene del latín vivere, que significa vivir, que es el acto de revivir, reanimar o despertar algo que estaba débil, apagado o muerto. El avivamiento se refiere a un tiempo especial de renovación espiritual, donde la presencia de Dios se manifiesta de manera intensa, provocando arrepentimiento, conversión, santidad, dones espirituales, manifestaciones extáticas y pasión renovada en el pueblo de Dios. O sea, es algo que involucra varios aspectos que para nosotros son relevantes, y vamos más adelante a desarrollar eh, las dos comprensiones que hay en relación a lo que es un avivamiento, ¿ya? Se suelen hacer diferencias entre avivamiento y renovación, porque pareciera que fuera, o por lo menos enfocan a lo mismo. Se menciona que avivamientos se refiere a una obra colectiva, ya sea en iglesias o en regiones o también incluso en países. Eso es algo que eh, ocurrió en varios momentos de la historia. Hay grandes avivamientos que impactaron a regiones completas. Y en cambio, el segundo término, renovación, es la misma experiencia, pero ya en relación a un creyente en específico o a un grupo acotado, o sea, grupos pequeños. Vamos a igual ver este tipo de interpretaciones porque son relevantes para también lo que significa un avivamiento. El avivamiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Dame un segundito mientras trato de bajar esto. Esto es avivamiento y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué conexión tiene eso? ¿Por qué nosotros estamos hablando quizás
de actividades similares. Trata de decir lo mismo, veamos qué nos dice. ¿En qué manera se diferencian o es similar un avivamiento con la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Así como el bautismo es solo para creyentes, ya el bautismo en el Espíritu Santo es solo para creyentes, no es para inconversos. Bajo el paradigma o bajo la doctrina de la subsecuencia, que es la que enseña que el bautismo del Espíritu Santo es un acontecimiento subsecuente, posterior a la regeneración, nosotros entendemos que tanto el bautismo como el avivamiento es para creyentes, ¿ya? Entonces dice, así como el bautismo es solo para creyentes, el avivamiento es una experiencia para el creyente, ya sea de forma individual o comunitariamente. Ahora, veamos el caso paradigmático, o sea, que marca un precedente, que es el caso de Pentecostés, ¿ya? Y aquí vamos a ir viendo un tema que es bien interesante. Por ejemplo, ¿qué se dio en Pentecostés? Se dio que hubo oración intensa y permanente, o sea, recordemos que ellos perseveraban en oración, iban al templo de forma recurrente. Además de eso, había unidad entre ellos. Dice que estaban unánimes juntos. Una característica que no es menor, estamos hablando de la comparación entre el bautismo del Espíritu Santo, y para eso tomamos Pentecostés, que es el paradigma del bautismo del Espíritu Santo, y avivamiento. También el derramamiento del Espíritu Santo que se provocó producto de esa oración intensa, de la unidad entre los creyentes. Eso, ahí ocurrieron manifestaciones sobrenaturales, cosas que fueron muy especiales y que tienen que ver también con lo que es las expresiones que Dios permitió, como el viento, lo que se escuchó también, la parte visible, las lenguas que se estuvieron sobre cada uno de los que estaban ahí en el aposento alto. También tenemos que aparece poder para testificar. O sea, recordemos que la promesa es, y recibiréis poder. Hechos 1:8, esa es la promesa. Y eso se hace efectivo ahí en Pentecostés, en que los creyentes reciben poder. También convicción de pecado. Interesante que una vez que llega este poder para testificar y se predica, empieza a haber la convicción de pecado. ¿Y eso qué es lo que provoca? Conversiones masivas. Veamos esto, porque estamos haciendo la comparativa. Entonces, Pentecostés es el paradigma, o sea, el formato para el avivamiento que la iglesia necesita hoy. Y esto es una frase relevante, o sea, nosotros miramos Pentecostés y a través de Pentecostés nosotros entendemos lo que es un avivamiento. La forma de esperarlo es el mismo. Estamos hablando perseverar en oración y estar unánime. Si nosotros vemos todos los avivamientos que han habido, comienzan de la misma manera. Recordemos el caso de lo que sucede en Estados Unidos, en Topeka, Kansas, con el Instituto Bíblico, ahí donde ocurre ese acontecimiento sobrenatural. Lo que ocurre acá en Valparaíso en el año 1909, que el avivamiento no comenzó en 1909, o sea, comenzó como la explosión, pero eso venía ya hace un par de años, cuando ellos empezaron a estudiar la escritura y empezaron a orar y a buscar esa experiencia. Entonces hay oración, hay unanimidad, o sea, hay una intención de buscarlo comunitariamente. Segundo, la forma como acontece es la misma, o sea, estamos hablando de poder. Y eso es relevante, puesto que nuestra comprensión histórica le da mucho énfasis a lo que es esta experiencia neumática, el dunamis, el poder de lo alto que va acompañando la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Se produce la llenura, que es uno de los términos también que se usan para mencionar el bautismo del Espíritu Santo. Bajo el formato, nosotros entendemos el formato neumatológico, que el bautismo del Espíritu Santo es en sí es una llenura, pero es el principio neumatológico nos dice que un bautismo múltiples llenuras, o sea, nosotros podemos después experimentar muchas veces la llenura, pero en sí el bautismo del Espíritu Santo también lo es. La diferencia es que el bautismo es un acontecimiento único en el creyente, ¿ya? Y además la reactivación, en este caso, o activación en Pentecostés de los dones espirituales del bautismo del Espíritu Santo, y reactivación en el caso de un avivamiento.
Para una persona que ha sido bautizada, un avivamiento es nuevamente una reactivación de esta experiencia en relación a los dones. Y por último, los resultados que se esperan de esta experiencia también son los mismos: convicción de pecado y conversión masiva. Por lo tanto, debemos mirar al aposento alto para buscar la hermenéutica que sustente esta actividad. Hermenéutica entendiendo eso como el formato o la forma de interpretar. A eso se refiere hermenéutica. Entonces podemos afirmar que un avivamiento tiene una relación directa con el bautismo en el Espíritu Santo, que los anuncios proféticos de la llenura espiritual se cumplen y que su obra es integral en la vida del creyente y en una comunidad eclesial. ¿Dónde encontramos un ejemplo en la misma escritura? Por ejemplo, en Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, esto es simultáneamente un avivamiento histórico, porque eso es lo que ocurre en Pentecostés, un avivamiento. Recordemos que hubieron 3.000 convertidos en un día y el primer bautismo en el Espíritu Santo para la iglesia. O sea, ya tenemos ahí un avivamiento. Pero dice en Hechos 4:31 que hay otro derramamiento como renovación o avivamiento en la misma comunidad, que eso dice que nuevamente el Espíritu Santo los llenó, y eso es algo muy llamativo, que unas personas que ya estaban llenas, ¿por qué tenían nuevamente que tener una experiencia de esto? Y aquí hay un punto relevante cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, el caso de los cesacionistas. Ellos argumentan por qué los pentecostales pedimos una llenura cuando el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y nosotros a través de la palabra le indicamos, mire, para nosotros eso es normal porque eso es lo que dice la Biblia y además tenemos una experiencia en relación a esta llenura. Recordemos lo que le dice Pablo a Timoteo. Vuelvo a insistir, Timoteo no era un neófito, no era una persona no creyente, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y a él le dice, aviva el fuego del don de Dios, avívalo. Entonces para nosotros también esta es una experiencia muy relevante, ¿ya? Y dice el texto de Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, una llenura nuevamente, nosotros lo podemos entender como un avivamiento a los mismos que ya habían recibido el bautismo del Espíritu Santo ahí en el aposento alto. Etimología del término, o sea, ¿qué es lo que quiere decir este término o cómo se construye esta palabra que aparece en 2 Timoteo 1:6? Vuelvo a recalcar, es la única vez en la Biblia que aparece ese término, o sea, no hay otro lugar que se pueda decir, aparece nuevamente este término, ¿ya? Y la frase, aviva el fuego, se traduce del griego anosopurén, que literalmente significa reavivar, inflamar nuevamente, soplar para encender una llama. Y nosotros entendemos el simbolismo de lo que significa el fuego, ¿no es cierto? Que también es parte de lo que se menciona como de los símbolos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios símbolos: el aceite, la paloma, el agua, el viento, el arras, pero también tiene de símbolo lo que es el fuego. Vemos que el fuego acompañó al pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto, el fuego del altar, el fuego de la zarza ardiente cuando Moisés tiene ese encuentro, esa teofanía, ese encuentro con Dios. Y nosotros vemos el fuego como algo recurrente dentro de lo que es el entendimiento del Espíritu Santo. El fuego en ese carbón encendido que limpia la boca del profeta. Eh, entonces cada uno de sus símbolos son importantes. Eh, También es una metáfora de volver a encender algo que se está apagando, como un fuego que aún tiene brasas. O sea, es relacionado nuevamente con lo que es la simbología del fuego. Y la etimología del término griego. En este caso, ana, de nuevo, otra vez, zoos, vida, y pir, que es fuego, ¿ya? Entonces, el verbo completo, anasopurein, se puede entender como volver a dar vida al fuego o reactivar con vida el fuego interior. O sea, está claro que es un término que se asocia a volver a encender o avivar algo que ya está en nosotros. Por eso afirmamos que el avivamiento es para creyentes, así también como lo es el bautismo en el Espíritu Santo. Sigamos.
Aquí hay unos textos que nosotros podemos ir reconociendo que nos van dando sustento hermenéutico, sustento bíblico a lo que es esta experiencia. Por ejemplo, oh, me acabo de dar cuenta que copié dos veces el mismo texto. Ya, Salmo 85:6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Decía el profeta. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. También entendiendo la palabra avivar como asociado a la muerte espiritual de las personas, pero hay que tener cuidado porque de repente ese término es una figura literaria y dentro de ciertas tradiciones lo ven como literal, o sea, con gente que no es creyente lo ven literal, o sea, muertos, y como están muertos no pueden escuchar, no pueden hacer nada, es que es una antropología como bien pesimista y ahí tendríamos que tener cuidado cómo se aplica. Sigamos. No sé si alguien ubica a este personaje, se llama Evan Roberts y es relevante puesto que fue el instrumento usado por Dios para el avivamiento de Gales, de principio del siglo XX. Pero hay varios personajes más que nosotros podemos reconocer en diferentes tipos de avivamientos. Y quiero aquí hacer mencionar algunas definiciones sobre qué es lo que es avivamiento y quiero que lo conversemos para que veamos por qué este tipo de interpretaciones, este tipo de entendimiento, yo creo que adolece de una comprensión correcta de lo que significa esta experiencia. Y vamos a hablar también acerca de las influencias de los tipos de teología, cómo determinan finalmente la comprensión de textos bíblicos. Dice James Buchanan, equivocamiento es impartir vida a los muertos y salud a los que están muriéndose. Jonathan Edwards, muy reconocido dentro del mundo reformado, él decía, el medio principal de Dios para la expansión de su reino, que eso es avivamiento. Y estaba leyendo estos días este libro de Brian Edwards, que estoy muy interesado en hacer este contraste entre las dos tradiciones, tradiciones carismáticas continuistas y tradiciones reformadas. Y él dice lo siguiente en su libro El Avivamiento que un verdadero avivamiento del Espíritu Santo resulta en un marcado incremento de vida espiritual en gran número de entre el pueblo de Dios, acompañado de una conciencia sobrecogedora de su presencia, oración y adoración intensas, una profunda convicción de pecado junto con un anhelo de santidad y un efecto insólito sobre los incrédulos en la evangelización que conduce a la salvación de muchas almas. Ya, yo aquí quiero que unas dos, tres personas me apoyen aquí y que me comenten qué consideran ustedes que pudiera agregarse a estas definiciones y qué ocurre dentro de nuestro contexto como pentecostales. Unos dos, tres hermanos, si me puede ayudar hermano Jorge ahí a moderar eso. Sí, algún hermano que quiera participar, levantar la mano y pueda agregar a eso que el pastor está comentando eh, alguna acotación, alguna característica extra que no esté allí en la imagen, puede levantar su mano o activar su micrófono si no sabe levantar la manito ahí virtual para poder participar. Bueno, parece que va- vamos a seguir. Mm. Eh, veamos, revisemos. Dice lo siguiente pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a ir dando los enfoques, ¿ya? Y le voy a dar yo la definición que yo estoy trabajando. Esa imagen que está ahí es de Asbury. Hace algunos años atrás hubo un avivamiento en Estados Unidos, en una universidad, y que fue muy cuestionado por ciertos sectores y trajo mucha alegría a otros. Y yo creo que ahí se vio muy fuertemente lo que es el entendimiento por tradiciones en relación a lo que es un avivamiento. Y aquí yo doy una definición, ¿qué es avivamiento? Es una experiencia integral donde la conciencia, el intelecto, las emociones, los sentidos están dispuestos a la presencia dinámica del Espíritu Santo. Es una experiencia comunitaria de fuerte énfasis extático
que revitaliza al creyente, reactiva los dones y lo impulsa a cumplir la misión. Vamos analizando. Es una experiencia integral. ¿Por qué integral? Porque abarca todo el ser humano. Y aquí yo quiero detenerme un poquitito, porque habitualmente se nos enseña a nosotros de que bajo el principio de sola escritura, que aquí lo relevante es la escritura y no nosotros, que la experiencia es algo subjetivo, secundario, pero recordemos que la experiencia nos permite darle sustento a la escritura, porque la escritura no es solamente conocimiento, no es un libro de buenas intenciones, sino que es un libro que se vive. Y he escuchado frecuentemente ese cuestionamiento hacia la experiencia. Yo digo, pero la vida de un creyente es una vida de experiencias y nosotros valoramos mucho. Dice Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso dijo Pedro y Juan cuando fueron ahí increpados por el Sanedrín y se les indicó que tenían que callarse. No podían callar. Y eso nos pasa a nosotros. Nosotros no podemos callar y somos muy testimoniales. Pero cuando hablo de la experiencia, es relevante para un cristiano porque la conversión es una experiencia. La santificación es una experiencia. La sanidad divina es una experiencia. El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia. El bautismo en agua es una experiencia. Nuestra vida completa en Dios es una experiencia constante donde nosotros vemos cómo Dios va obrando en todas las dimensiones nuestras. Entonces, cuando hablamos de una experiencia integral, es que además involucra aspectos que son propios de nuestra humanidad. Nosotros afirmamos que sentimos a Dios y es una verdad para nosotros que es trascendental dentro de nuestra comprensión. Yo creo que todos como pentecostales que disfrutamos de esta adoración dinámica, yo personalmente he tenido experiencias muy potentes con Dios. Y una de las cosas que a mí me sucedió cuando recién empecé ya a tomar un compromiso, cuando Dios me llama y yo tomo un compromiso serio a los 18 años, yo sentía el abrazo de Dios físicamente, que Dios me abrazaba. O sea, es una experiencia que nadie me lo puede quitar. El conocimiento empírico, la vivencia personal que para nosotros es muy relevante. Es como el profeta que decía, es como un fuego que corre por nosotros. La experiencia es algo relevante. Además de eso, que no solamente el evangelio es algo intelectual, sino es algo que se vive, ¿ya? Y que se experimenta. No solamente tiene que ver con nuestra mente, sino también tiene que ver con las emociones, con lo que nosotros somos. Entonces, ahí están, nosotros disponemos todo lo que somos para que el Espíritu Santo obre de forma dinámica, o sea, en todos los aspectos. Es una experiencia además comunitaria porque abarca a una iglesia, a una comunidad y de fuerte énfasis extático. Cuando hablamos de énfasis extático nos referimos a que hay experiencias que son físicas, que el ser humano reacciona ante la presencia de Dios. Y fíjense que eso no es, mis queridos, eso no es algo menor. Estamos hablando, y quiero que coloquen atención a esto, estamos hablando de un Dios que por definición es trascendente. Teológicamente se habla de trascendencia de Dios, que es inconmensurable, es omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios que nosotros no podemos, nuestra mente finita no es capaz de comprenderlo en su totalidad, pero sí comprendemos que Él nos ama y que tiene un plan de salvación, un Dios que es el alfa, el omega, que es eterno, que es el principio del fin, que es un rey de reyes, es Señor de señores, es un Dios justo, es un Dios que es totalmente amoroso. Ese Dios que es inmenso en todo sentido, decide venir a hacer habitación en nosotros a través de su espíritu. Y quiero que entiendan esto, la dimensión de eso es tremendamente potente, porque ese Dios tan grande ha decidido a través de su espíritu vivir en nosotros, en medio de su iglesia y en nosotros. Entonces, cuando viene esa presencia, ¿saben lo que pasa? Nosotros reaccionamos. Nuestro cuerpo reacciona. Y cada uno de ustedes, ante la presencia de Dios, tiene una experiencia real y dinámica. O así debiera ser. Por lo menos los pentecostales defendemos mucho eso. Pero no es algo que es monopolio solamente de nosotros, sino que hermanos de otras tradiciones también tienen esta comprensión porque disfrutan de una espiritualidad integral.
Vuelvo a insistir, el Evangelio no es solamente algo cognitivo, es algo que se vive, es algo que se siente, es algo que se disfruta. Las buenas nuevas abarcan la totalidad del ser humano, la imago Dei que somos nosotros, la disfrutamos a través de esta experiencia. Sigamos, que me entusiasmo con esas definiciones y creo que es importante aclararlo, así que vamos a... Las fuentes hermenéuticas el- del avivamiento. O sea, ¿qué significa fuente hermenéutica? ¿Cómo nosotros comprendemos, cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros aplicamos lo que son los principios de la hermenéutica en la forma como nosotros hacemos interpretación bíblica? O en este caso, un poco más que interpretación bíblica, como nosotros hacemos teología. Y los pentecostales lo hacemos de la siguiente manera. La Biblia es la primera fuente y regula las otras fuentes. Eso hay que dejarlo claro. La Biblia es lo principal y cuando la Biblia dice que contradice algo que es parte de una experiencia, la Biblia va a primar sobre las experiencias en ese sentido, porque de repente hay cosas que nosotros hacemos y que la Biblia no respalda. Pero ojo ahí, yo no quiero, como hacen algunos sensacionistas, decir que es el diablo que está influenciando. Yo creo que de las tres fuentes que nosotros entendemos que trabajan sobre el hombre, una es el Espíritu Santo, la otra son demonios y la tercera es el mismo hombre con su humanidad. Yo quiero ser benigno y pensar que muchas de las cosas que nosotros hacemos incorrectas es porque nuestra humanidad de repente nos juega una mala pasada y de repente nuestras emociones a veces nos confunden. Pero de ahí atribuir una obra demoníaca dentro del cuerpo de Cristo me parece extremadamente peligroso. No sé si usted ha escuchado que algunas personas dicen que los pentecostales hacen cosas porque los demonios están en ellos. Yo escuché el año 2012 y después lo leí en Fuego Extraño, como John MacArthur afirmaba de que los pentecostales hablamos en lenguas por influencia de demonios. Y para mí eso fue extremadamente violento. Yo creo que eso en mí provocó un clic en el cual yo, quizá esa forma tan ecuménica y yo con otras tradiciones me sentía muy cómodo, no tenía problema conversar con cualquier hermano, pero eso en mí provocó un conflicto muy grande porque digo, ¿cómo un cristiano puede hablar de esa manera de otro creyente? O sea, atribuir y que los milagros y cosas que suceden dentro de nuestro contexto es trabajo del diablo. O sea, a mí eso me asombró. Pero veamos, volvamos acá a las fuentes. La primera fuente entonces y la que regula las demás, la Biblia. Pero nosotros tenemos otra fuente más. ¿Y cuál es esa? Es la historia. ¿Qué ha dicho Dios a través de la historia? ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué es lo que pasó en el año 1909 en Valparaíso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó anteriormente? ¿Qué pasó con John Wesley? ¿Qué pasó con el movimiento Santidad, con el movimiento Sanidad en el siglo XIX? Y empezamos a ver cada uno de los avivamientos que han habido y nosotros ahí tenemos muchas cosas que recoger. No sé cuántos de ustedes han leído el libro, por ejemplo, Avivamiento en Chile, escrito por el pastor Willis Hoover, y es impresionante lo que menciona ahí. O sea, es necesario conocer nuestra historia y conocer qué es lo que ha sucedido en los avivamientos y aquí en Chile, porque es un libro en el cual uno va entendiendo varias cosas y por qué se dan ciertas cosas dentro de nuestras comunidades. Y tercero es la experiencia personal. ¿Cómo se explica lo que no se ha vivido? Y saben que yo aquí les quiero mencionar algo que me pareció curioso. Yo estuve leyendo un libro que es este. No sé si lo logran ver, que se llama Avivamiento de Brian Edwards. Y una de las cosas que me asombra, que una de las primeras declaraciones cuando está comenzando el libro, él hace una declaración que a mí me asombra, pero tremendamente. El que escribe este libro no ha tenido nunca una experiencia de avivamiento. Y puede decir a un periodista, a alguien con buena intención, pero yo digo, ¿cómo tú puedes desarrollar de forma completa algo que tú no has vivido? O algo en lo cual tú no has estado experimentado, porque igual esto es una experiencia. Yo digo, un médico o alguien que no estudió medicina o que no ha estado, no sé, dentro de una clínica, un hospital, ¿cómo puede hablar o escribir un libro de medicina si nunca, nunca ha estado en eso? Entonces, a mí me asombra. O alguien que no sepa mecánica o que nunca ha arreglado un auto, haga un libro de mecánica. Yo creo que un libro, y con el respeto que se merece aquí el hermano,
creo que hablar de avivamiento sin haberlo vivido a mí me suena un poco complicado. Pero nosotros disfrutamos de los avivamientos, para nosotros es algo que tenemos recuerdos de eso o hemos tenido experiencias personales en las cuales hemos visto cómo Dios ha obrado. Yo tengo varias historias y especialmente recuerdos de lugares donde se dieron avivamientos muy fuertes y hubo mucha conversión. O sea, es parte de nuestra historia. Entonces tenemos ahí la Biblia, ya nuestra primera fuente y la que regula las demás, la segunda fuente es la historia, y yo sé que van a hablar, otros de los hermanos van a hablar sobre esto, y la tercera fuente es la experiencia personal, ¿ya? Y es este mismo lo que se ocupa también para lo que es la comprensión de los dones espirituales y el bautismo del Espíritu Santo dentro del contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos como pentecostales. Ya, sigamos. Veamos a este mismo hermano que hizo este libro, y aquí hace un tema, igual tiene momentos muy lúcidos. Él hace un libro, una obra técnica. O sea, dentro de eso, como teólogos, sí valoramos los aportes, la construcción que él intentó hacer. Y él dice que el avivamiento no es tan escaso en la larga historia de la iglesia como podríamos pensar. Y puede que el punto estratégico de la eternidad nos muestre que nunca hubo momento en la historia cuando en algún lugar del mundo Dios estaba obrando poderosamente por su espíritu de una manera sobrenatural. Y eso es lo que yo considero que es importante, por ejemplo, en el caso de los dones espirituales. Habla de los dones espirituales que estuvieron por mucho tiempo, no estuvieron. Por ejemplo, en la misma obra Fuego Extraño, MacArthur dice que estuvieron desaparecidos de la historia de la iglesia. Pero eso no ha sido así. Y han habido hartos trabajos técnicos de personas que han estado y han hecho un esfuerzo buscando a través de la historia y cómo los dones se han venido desarrollando. Por ejemplo, nosotros ahora trajimos hace poco el libro Habla en otras lenguas de John Cherryl. Y él da una cantidad de sucesos históricos donde el don se vino manifestando y cómo eso está registrado. Alguien lo escribió y eso quedó como parte de la historia. Entonces yo creo que Dios siempre guarda un remanente. Los dones siempre han sido vigentes y Dios siempre ha tenido también grupos que están avivados. Incluso cuando la Iglesia Católica era la única que gobernaba, mis hermanos. No pensemos que el Espíritu Santo o llegó un remanente después de que comenzó la Reforma. Siempre ha habido un grupo de personas que han estado buscando la presencia de Dios. Así que creo que es una definición muy, muy interesante lo que aquí dice nuestro hermano, el aporte que hace. Siempre ha estado el Espíritu Santo trabajando en su iglesia. Recordemos que el profeta pensó que era el único que quedaba. ¿Y qué es lo que le dijo Dios? Dios siempre tiene un remanente. Énfasis de los avivamientos. Y aquí vamos a ver los énfasis entendiendo cómo cada tradición le da una interpretación. Cuando estudiamos sobre los avivamientos se debe aclarar que la interpretación que se hace de este evento está determinado por la hermenéutica de quien le da significado. Ya explicamos lo que es la hermenéutica. No todas las tradiciones interpretan igual, por lo cual veremos las dos principales posiciones. Primero, la del magisterio protestante. Vamos a explicar ahí qué es lo que es el magisterio protestante. Esta interpretación está fuertemente enfocado a aspectos soteriológicos, es decir, con la salvación, con cambio de vida, donde la convicción de pecado y la conversión son el principal énfasis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que un avivamiento tiene que ver con cambio de vida, con conversiones masivas? Y lo dejan ahí, que en eso consiste. Entonces, para el magisterio protestante, incluso para los cesacionistas, que muchos de ellos no creen en las manifestaciones, pero sí creen en los avivamientos en el sentido de que ellos consideran que Dios sigue entre tiempo llamando y sigue generando este tipo de actividades, pero ellos los limitan a ciertos acontecimientos y le dan, por ejemplo, mucho énfasis a los que han sido los avivamientos clásicos, antiguos, 1700, 1800. En cambio, dentro de lo que es el movimiento pentecostal carismático, cuando ellos hablamos nosotros de avivamiento, fuerte énfasis en la dimensión carismática. ¿Qué es lo que es carismático? Tiene que ver con dones. O sea, quienes no entiendan el concepto carismático, en la Biblia cuando habla de dones se refiere a carismas, ¿ya? Entonces, carismático tiene que ver con dones espirituales, ¿ya? Donde los dones y las expresiones extáticas, ya definimos que las expresiones estáticas es como nosotros reaccionamos físicamente ante la presencia de Dios, fluyen y son disfrutadas por la comunidad. Mire qué precioso. O sea, dentro de los pentecostales, cuando nosotros mencionamos avivamiento, nos referimos a una dimensión carismática que tiene que ver con dones espirituales
y también con expresiones físicas. Y estas son parte de esta actividad y nosotros además nos gozamos con ella. Es lo normal dentro de nuestro contexto y las buscamos, propiciamos este tipo de manifestaciones. Y vamos a ver aquí una comparativa. Por ejemplo, aquí tengo en esta gráfica, tengo acá las categorías de tipo de énfasis y nosotros vamos a ver cómo lo ve el magisterio protestante, que lo vamos a definir, todavía no lo hemos definido, y la visión pentecostal carismática, ¿ya? Por ejemplo, la autoridad central. En un avivamiento, ¿quién tiene la autoridad central? La escritura y la predicación expositiva, que a mí me asombra porque la predicación expositiva, que es un muy buen modelo homilético, le han dado una categoría, pero así, como que la máxima expresión de la forma de predicar la palabra de Dios. Y es un modelo más. Incluso gran parte del Nuevo Testamento no es expositivo, es narrativo. Los mensajes de nuestro Señor Jesucristo son predicaciones narrativas, incluso temáticas podríamos mencionar. Hay que tener cuidado porque de repente no se puede sacralizar ni darle más énfasis al modelo. En cambio, dentro de la visión pentecostal, la autoridad central, obviamente es la escritura, y la dirección del Espíritu Santo mediante revelaciones personales, como Dios nos va mostrando, nos va confirmando. Porque nosotros creemos que Dios nos sigue hablando a través de su Espíritu Santo. Ahora, la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que provoca? Dentro del magisterio protestante ellos dicen que eso provoca regeneración, convicción de pecado, santificación, lo cual es correcto. Pero nosotros además agregamos otro elemento, como pentecostales, regeneración y bautismo en el Espíritu Santo con poder, señales y dones. O sea, nosotros resaltamos la obra carismática del Espíritu Santo y no solamente el aspecto de conversión, sino además de poder, como es la promesa que fue entregada a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la evidencia del avivamiento? Para los hermanos del magisterio protestante es arrepentimiento, conversión, santidad, oración ferviente. Para nosotros como pentecostales, manifestaciones sobrenaturales, lenguas, profecías, sanidades, gozo espiritual. O sea, un avivamiento para nosotros es danza, es salto, son lágrimas, son manifestaciones que son propias de la forma como nosotros disfrutamos esta experiencia. Énfasis doctrinal. Por ejemplo, para el magisterio protestante aquí lo importante es la sola escritura, la santidad práctica, la predicación sólida. En cambio, para los pentecostales, además de la Biblia, de la doctrina bíblica, la experiencia espiritual dinámica, y volvemos ahí, yo tengo resaltado, subrayado, la experiencia, para nosotros relevante, y vuelvo a insistir, la misma Biblia nos enseña que la experiencia es algo importante. Actitud hacia lo milagroso. Dice el magisterio protestante, bueno, los milagros no son normativos hoy, pero si llegaran a ocurrir, son excepcionales y no para confirmar la doctrina, o sea, no tienen un sentido de que vayan a darle validez a la escritura. En cambio, para nosotros, los pentecostales, milagros, sanidades y profecías son esperables y centrales como evidencia del avivamiento. Ahora, dentro del concepto de unidad de la iglesia, dice que el magisterio protestante, unidad basada en la verdad doctrinal. O sea, para ellos el tema del evento tiene que estar muy enfocado en lo que es la parte doctrinal. En cambio, dentro de la visión pentecostal carismática, unidad en el espíritu, diversidad de dones y experiencia. Y por último, el fruto esperado dentro del magisterio protestante es conversión genuina, reforma moral, que hay un cambio de vida, y una reverencia mayor en lo que es el servicio a Dios. En cambio, para nosotros hay una dimensión que es emocional y que la disfrutamos. Hay sanidades y hay empoderamiento para ir y predicar el Evangelio. Sigamos. Quiero traer a la memoria esto. Yo publiqué harto para ese tiempo del avivamiento de Asbury porque a mí me llamaba la atención lo que está sucediendo en las redes. Y vemos lo que dice aquí un reformado y que representa el pensamiento mayoritario dentro de lo que es el magisterio protestante. Avivamiento en una universidad, decía este personaje, Juan Sanabria, avivar es dar vida a lo que estaba muerto y despertar la fe en quien no la poseía. Les pregunto a ustedes, ¿Timoteo estaba muerto cuando Pablo le dice que avive el fuego? Creo que usted tiene la respuesta, ¿no es cierto? Timoteo no estaba muerto. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso. Dice, lo que he visto en esta universidad es desorden, bendito desorden diríamos nosotros, ¿no es cierto? Emociones avivadas, y nosotros decimos gloria a Dios, nos emocionamos con Dios.
todos de un lado para otro, entre besos, abrazos, llantos, sollozos, imposiciones de manos, otros en el piso, cantos extáticos repetidos una y otra vez y poco más. Él está haciendo una crítica sobre esto, ¿ah? No veo el concepto bíblico de avivamiento. Como dijo Spurgeon, los que se convierten por emoción abandonan el camino cuando la emoción desaparece. Ya sé, verá cuando de fe y de avivamiento hay en esta universidad. Ya se verá cuánto de fe y de avivamiento hay en esta universidad. Todo lo que no sea fe desaparecerá como paja sacudida por el viento. Con esto no quiero decir que no pudiera haber fe. Lo que digo es que por ahora de esta higuera solo se ven hojas. O sea, una crítica porque no encajaba ese avivamiento dentro de la cosmovisión de su hermenéutica. O sea, esto no cuadra con lo que nosotros creemos. Entonces, aquí nosotros podemos hacer una reflexión y es limitar o sobreenfatizar el elevamiento con aspectos que son soteriológicos. ¿Cuáles son los aspectos soteriológicos que tienen que ver con cambio de vida, con lo que es la santificación, o con también con énfasis querigmáticos que se refieren a la predicación de la buena nueva? Eso es el querigma, la buena nueva, el evangelio en sus verdades básicas, el predicar es no entender, si nosotros enfocamos en el aspecto soteriológico carismático, es no entender dos de los propósitos principales de la difusión del Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Primero, edificar el cuerpo de Cristo. Y segundo, edificar la vida del mismo creyente que es bautizado. Ambos son bautizados a través, o sea, son edificados a través de los dones espirituales. El fin del bautismo en el Espíritu Santo, los dones espirituales, es edificar el cuerpo de Cristo. Porque cuando los dones se activan, esos dones son para que la iglesia sea ayudada, la iglesia sea edificada cuando hay momentos de dificultad. O sea, hay un momento en que la iglesia necesita una palabra de sabiduría, Dios la va a entregar, Dios va a levantar una persona. Cuando haya otro tipo de don necesario, va a suceder. Si Dios quiere hablar a través de profeta, también va a ocupar a alguien para hacerlo. El énfasis soteriológico nace en la conversión, cuando nosotros llegamos a Cristo, y no se requiere del avivamiento para el cambio de vida. O sea, nosotros cuando llegamos a Cristo no necesitamos un avivamiento. El avivamiento viene después, porque recordemos, es para un creyente. El énfasis carismático, o sea, de la predicación, es la consecuencia del bautismo en el Espíritu Santo, quien capacita con poder al creyente y lo empuja a cumplir la misión, o sea, a predicar las buenas nuevas. Y aquí yo creo que hay un tema que después yo analizando, el avivamiento no es algo que nosotros necesitemos defender. El avivamiento es algo que se tiene que vivir. O sea, de repente gastamos mucha explicación para finalmente hablar de algo que viviéndolo se disipan las dudas. Bueno, sigamos, tenemos aquí un poco más y quiero hablar acerca de lo que es el magisterio protestante. Esto habitualmente lo veo en el tema de las clases que hacemos porque es un tema relevante esto de cómo se llama del magisterio protestante, porque nos ayuda a entender varias cosas que, ¿por qué la gente de repente insiste tanto en algunas cosas? Y el magisterio protestante, hay que considerar que la teología occidental, ¿ya? Estamos hablando de la teología de Europa, de América, ha sido permeada, ha sido ahí influenciada por lo que se ha denominado el magisterio protestante, un término que ocupan ahí Donald Dayton, también eh, estaba leyendo estos días a Padilla también, lo está ocupando, Samuel Escobar, que falleció hace poco, también ocupa el término. Entonces, es una forma de entender la teología bajo ciertas interpretaciones que provienen y se han construido desde la Reforma, por eso se le llama magisterio protestante. Este magisterio, que puede que ellos asimismos no se llamen así, ellos se llaman sola escritura, ocupan varios nombres, pero ellos no se reconocen porque la palabra magisterio no les gusta mucho. Este magisterio se ha caracterizado por puntos que otras tradiciones teológicas no comparten, pero que al mismo tiempo ellos insisten en decir que esos puntos que ellos están diciendo representan el correcto cristianismo o la ortodoxia, que literalmente es sana doctrina, traducido ortodoxia. O sea, este magisterio, ellos dicen, nosotros lo que enseñamos, esto es sana doctrina. Pero nosotros los pentecostales no lo compartimos, no lo comparten los metodistas, no lo comparten las iglesias orientales, no lo comparten otros tipos de iglesias, pero ellos dicen, no, así es.
Por ejemplo, gran parte de la literatura teológica está impregnada por estas interpretaciones. Y eso es lo que habitualmente leen los estudiantes que se acercan a la teología formal. Y para nosotros, dentro de la academia, ha sido un desafío el poder erradicar un poco este tipo de literatura y tomar literatura que esté más alineada a a lo que es nuestra teología, a nuestro entendimiento. Yo sé que todos los teólogos reformados, todos los teólogos cesacionistas, y nosotros tenemos ahora gente metodista dentro de nuestros teólogos y gente pentecostal, y hay muy buena literatura, o gente continuista. Si hay algún reformado que sea continuista, tengo por ahí algunas citas de algunos, o alguna lectura de algunos reformados que son continuistas, pero creo que es importante que nosotros nos alineemos con lo que es nuestra comprensión. Yo hago clases en varias instituciones teológicas y he tratado de ir por la misma línea. Saben cuál es mi línea doctrinal y yo soy consecuente con eso. Eh, en relación al pentecostalismo, nuestra hermenéutica, nuestra forma de entender, se acerca más a la comprensión metodista y eso es algo importante. Dice Donald Dayton, em, los orígenes eh, nuestros orígenes teológicos están en el metodismo. Lo mismo dice Vinson Sinan o Juan Sepúlveda, que es un teólogo chileno, lo mismo. O sea, gran parte de nuestro entendimiento, nuestra comprensión es metodista y estamos hablando del pentecostalismo a nivel global. Aunque efectivamente hay varias influencias, la principal y que a nosotros nos ayuda a explicar muchas cosas, por ejemplo, la valoración de la experiencia o nuestra soteriología arminiana, eso viene de herencia metodista, ¿ya? Entonces nuestra hermenéutica se acerca más a la comprensión metodista, pero lo que más nos diferencia del magisterio protestante es su cesacionismo, porque el magisterio parte de la premisa de que hay dones espirituales que no están vigentes para este tiempo, ¿ya? O sea, ellos dicen que una vez que se cierra el canon, que se terminan de escribir todos los libros de la Biblia, ya no son necesarios y solamente sirvieron para validar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y los primeros apóstoles. Pero ya esa generación muerta ya no se siguieron necesitando. Pero se ignora también que la historia dice otra cosa. Los dones se siguieron dando. O sea, hay registro hasta el siglo quinto, sexto de dones espirituales y siguen. O sea, nosotros es cosa de ir investigando y uno se da cuenta de que hay gente que ha escrito bastante sobre eso, de que los dones siguieron. Lo que sí disminuyeron, sí, pero siguieron. Entonces, primero, el cesacionismo, que es propio del magisterio protestante. Y la segunda doctrina es de aspecto soteriológico, porque el magisterio protestante se caracteriza por su teología monergista, o sea, en pocas palabras, calvinista, ¿ya? Ahora, ¿los pentecostales nos consideramos herederos de la Reforma? Sí, como parte de un periodo histórico, pero decir que nosotros somos reformados, eso es anacronismo, o sea, es un retroceso, volver atrás porque la teología se ha ido perfeccionando. Después de la Reforma vino el movimiento metodista, el cual hizo un gran aporte dentro de lo que es la teología, de la construcción teología, y después el movimiento pentecostal sigue aportando con recobrar lo que es la dimensión carismática y lo que es el tema del bautismo del Espíritu Santo que había sido abandonado hasta cierto punto. Sigamos, mis hermanos. Ahora, ¿por qué dentro del magisterio protestante son sesionistas? Porque uno de sus líderes, sin duda el más significativo, que aquí este espigado personaje que es Juan Calvino, él decía lo siguiente: pero estos milagros de virtudes y manifiestas operaciones que se distribuían por la imposición de las manos han cesado y no duraron sino algún tiempo. O sea, que estas cosas, que los dones ya no estaban vigentes. Entonces, Calvino era cesacionista y por lo tanto sus seguidores tienden a ser cesacionistas. O sea, las primeras generaciones de calvinistas eran todos cesacionistas. O sea, eso es lo que nosotros los estudiantes nos damos cuenta. Ellos hicieron ahí una separación entre lo que era la experiencia de los dones o cómo se manifestaban y ellos dijeron, estos milagros no están vigentes, no están vigentes el don de profecía, los dones de sanidad, de milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, no están las lenguas, interpretación de lenguas. O sea, ellos tenían un problema serio con algunos dones, los cuales consideraban que no eran para este tiempo. Veamos ahora, porque vamos a cambiar de tema y vamos a ir entendiendo cómo interpretamos nosotros y por qué se da esa diferencia. En contraste con el protestantismo magisterial, que tiende a leer el Nuevo Testamento según el apóstol Pablo,
El pentecostalismo lee el resto del Nuevo Testamento por medio de la óptica de Lucas, especialmente con la visión del libro de Hechos. Denme un segundito. Miren, pongamos atención a esto. Aquí está Donald Dayton, de una tradición carismática, él falleció hace algunos años. Él dice que habitualmente la gente del magisterio protestante lee o acostumbra a leer los escritos del Nuevo Testamento según como Pablo lo presenta. Y vamos a mencionar por qué es relevante esto. Y aquí está la base de de repente los conflictos que se dan y por qué cuando uno les trata de explicar a un reformado, se da esta falta de entendimiento. Ellos no entienden por qué su óptica está cegada en relación a este punto, ¿ya? Tenemos acá también a Frank Macha, un gran teólogo. Él dice, la doctrina del bautismo en el espíritu de Lucas es carismática, o sea, tiene que ver con dones espirituales y tiene que ver con la investidura divina de la iglesia como testigo vivo, mientras que la de Pablo es principalmente soteriológica, tiene que ver con cambio de vida y tiene que ver principalmente con estar en Cristo. Sigamos. Vamos a ver acá el énfasis. Por ejemplo, en el caso de la neumatología, aunque hay otras diferencias. Quiero que veamos acá el caso de la neumatología. Por ejemplo, Pablo, cuando él habla sobre el Espíritu Santo, su enfoque es principalmente soterológico. O sea, el Espíritu Santo trabajando para cambiar a la persona. Mire qué interesante. Por eso Pablo menciona términos como justificación, redención, adopción, ¿ya? Santificación y otros términos que se producen en el momento de la conversión. Pablo es el que dice que el creyente es sumergido en el cuerpo de Cristo, o sea, eh, bautizado, que literalmente sumergir, que es incorporado al cuerpo de Cristo, que no tiene que ver ese texto con bautismo en el Espíritu Santo, sino de ser bautizado, ser sumergido, de ser incorporado. Pablo habla del sello, es la marca que todo cristiano recibe, que es propiedad de Dios. Entonces el sello no tiene que ver con aspectos carismáticos, se tiene que ver con aspectos de incorporación al cuerpo de Cristo. Entonces, el énfasis cuando Pablo habla habitualmente sobre el Espíritu Santo, su enfoque es soteriológico. En cambio, cuando Lucas habla del Espíritu Santo, su énfasis es carismático. Es decir, el Espíritu Santo trabajando para empoderar al cristiano. Por eso dice Lucas, en relación a las palabras que menciona nuestro Señor Jesucristo, pero recibiréis ¿qué? Poder. Y vemos cómo el Espíritu Santo en el libro de Hechos es el que prohíbe, el que envía, el que llena al creyente. El Espíritu Santo es el que le hace hablar en lenguas, el que le hace profetizar. El Espíritu Santo, el que dice apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo es el cual impide que Pablo vaya a cierta región. El Espíritu Santo, el cual traslada a Felipe. El Espíritu Santo tiene una neumatología muy potente. Es uno de los autores, además de Juan, que de mejor manera desarrolla al Espíritu Santo como persona. O sea, que toma decisiones, que capacita, que va enseñando. O sea, es impresionante ahí el trabajo que hace Lucas. Ahora, eh, por eso nosotros cuando vamos al libro de Hechos, para nosotros vemos el Espíritu Santo obrando con poder y ese es nuestro modelo. Nosotros vemos que ahí que está nuestra escuela y nosotros creemos que el formato que ahí aparece es para este tiempo, es para nosotros. Pero no solamente existen esos dos enfoques, pero quiero aquí hacer un pequeño ejercicio a ver si encuentro mis lentes. Parece que no tengo otros lentes. Tengo unos negritos y unos... Aquí están, aquí tengo otros lentes. Miren mis hermanos, para que vayamos entendiendo el concepto. Yo aquí tengo la Biblia, y voy a leer el Nuevo Testamento, y tengo aquí dos lentes. Este que está aquí se llama Pablo y este lente que está acá se llama Lucas, ¿ya? Dos lentes. ¿Está claro? Este se llama Lucas y este se llama Pablo. Entonces, cuando leen nuestros hermanos reformados, otros hermanos que tienen esa influencia del magisterio protestante, ellos están leyendo y ven al Espíritu Santo. Oh, mire, el Espíritu Santo está cambiando. El Espíritu Santo está regenerando. El Espíritu Santo trae el fruto del Espíritu, que tienen que ver todos con aspectos de lo que es cambio de vida.
santificación. El Espíritu Santo santifica. Entonces, su enfoque principalmente tiene que ver con el Espíritu Santo trabajando la dimensión soteriológica, cambio de vida. En cambio, los pentecostales tendemos a leer el Nuevo Testamento con los lentes de Lucas. Y cuando nosotros vemos al Espíritu Santo, decimos el Espíritu Santo sanando, el Espíritu Santo llenando con poder, el Espíritu Santo está profetizando a través de una persona profetiza por inspiración del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo está entregando dones a la iglesia. El Espíritu Santo como un ser dinámico, como la tercera persona de la Trinidad, como Dios mismo. Recordemos que el Espíritu Santo también es Dios, es parte. Y nosotros vemos al Espíritu Santo de forma poderosa, el Espíritu Santo llenando. Entonces, nuestra lectura tiene que ver con ese enfoque. Entonces, por eso los hermanos de repente resaltan tanto y qué importan los dones, qué importa tanta preocupación por lo que son las manifestaciones, si lo que importa es el cambio de vida. Y fíjense que no está mal lo que ellos están haciendo, en el sentido de que sí, el Espíritu Santo provoca un cambio de vida, pero ellos cortan al Espíritu Santo y le quitan esa dimensión carismática que para nosotros es tan importante. Pablo con Lucas no se contradicen, se complementan. Y nosotros necesitamos las dos visiones, ¿ya? Precisamente la aplicación práctica de ambas. Pero no solamente nos quedamos con Lucas y Pablo, sino nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que también Juan escribe y el énfasis de Juan tiene que ver con aspectos pedagógicos. Recordemos que Juan habla acerca del Paracletos, del abogado que intercede, el Espíritu Santo, el que nos va a enseñar, nos va a capacitar, nos va a guiar. Entonces, dice ahí la dimensión de Juan en relación a su neumatología, cuando él habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo enseñando y guiando al creyente. Ahí hay textos para ir trabajando en cada uno de estos énfasis. Pero el Antiguo Testamento igual tiene énfasis. Y si nosotros vamos a estudiar la neumatología del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Y entre eso que se parece mucho, por no decir idéntica, a la neumatología de Lucas. Vemos nosotros los profetas del Antiguo Testamento cómo Dios obraba poderosamente en ellos. Yo ahora estoy haciendo un trabajo que tengo que entregar acerca de la neumatología de Isaías. Y ahí he estado trabajando es muy interesante, aunque no es carismática como otras neumatologías. Por ejemplo, nosotros vemos periodos en los cuales el Espíritu Santo se manifiesta de forma muy poderosa con Moisés, por ejemplo, cómo el Espíritu Santo acompañó con milagros, con señales, cómo lo hizo también cuando en los tiempos de los jueces, cómo Dios los liberaba, cómo los capacitaba, cómo ellos podían hacer estrategias que le daba a Dios para poder vencer, cómo también se manifiesta en tiempos de Elías, de Eliseo. Entonces el Espíritu Santo dándonos el formato que el cual nosotros también vemos en Hechos. O sea, es muy interesante que la neumatología lucana de Lucas está muy influenciada, o por lo menos es muy similar a la neumatología del Antiguo Testamento. Sigamos. Avivamiento y manifestaciones extáticas. Este es un tema, mis hermanos, es un tema. Ahí vemos una comunidad pentecostal y también quiero aclarar algo referente a esto. Yo soy enemigo de que las expresiones extáticas se hagan públicas, porque el mundo no lo entiende. Y no solamente el mundo no lo entiende, muchos cristianos no lo entienden. Entonces, la gente me he dado cuenta que de repente transmiten los cultos, las reuniones, y la gente lo que hace es burlarse, porque para ellos esto es locura. Nos hace recordar el libro de Hechos. Estos están llenos de mosto. Estos están todos borrachos. Entonces yo creo que la adoración que nosotros hacemos comunitariamente es un tema entre Dios y nosotros. Y yo invito a mis hermanos, si tenemos pastores acá, tengan cuidado con esos momentos que son tan íntimos, tan íntimos. O sea, son cosas que nosotros disfrutamos delante de Dios y quizás no sería bueno compartirlo porque el mundo no lo entiende. Hay que tener cuidado con eso. Pero las manifestaciones existen. Y ya les dije que son parte de cómo nosotros reaccionamos ante la presencia de Dios. Y yo les puedo asegurar algo, que ninguno de nosotros ante Dios va a quedar como si nada pasara.
sea, ninguno de nosotros. Y quizás, y quiero si pueden ahí ir comentando ahora, ¿qué es lo que sucede cuando usted siente la presencia de Dios, cuando está en una reunión y se da esto? ¿Qué es lo que sucede? Hay algunos que lloran, otros que caen como muertos, hay algunos que saltan como becerros de la manada, hay algunos que tiemblan, hay otros que danzan, hay otros que lloran, hay otros que ríen. Y cada una de estas expresiones se han dado en los avivamientos. De repente nosotros nos reímos o hacemos burla de lo que pasa en algunas iglesias pentecostales, o sea, neopentecostales. Por ejemplo, la gente se reía de las líneas de poder de Cash Luna, o cómo tiraba el saco y la gente caía. Pero ¿saben qué? Yo tengo cuidado de reírme de eso. ¿Y por qué tengo cuidado? Porque los pentecostales tenemos una historia muy potente con eso. Si usted fuera y se ponga a estudiar lo que es el avivamiento, usted se va a encontrar con cada cosa, cómo los hermanos iban a las paredes a beber agua espiritual que bajaba, o cómo comían fruta. El mismo caso de las operaciones. Cómo Dios ha obrado. Y yo tengo mucho cuidado con eso porque hay gente que dice, no, eso no es de Dios. Hermano, Dios obra soberanamente y el Espíritu Santo es creativo. Nuestro Señor Jesucristo escupió en tierra, hizo barro para sanar un ciego. Eso no tiene sentido. Eso, sin duda, uno podría cuestionar muchas cosas en relación a eso. Pero lo que nosotros tenemos claro es que la forma como una comunidad se acerca y entiende ciertos conceptos y vive una espiritualidad, creo que es algo legítimo. Lo que sí hay que tener cuidado de que sobre experiencias personales nosotros no debemos hacer doctrina. No debemos hacer doctrina, o sea, no decir este es el formato y no hay otro. No, Dios es creativo y bajo esa creatividad nosotros debemos entender y tener respeto. Puede ser que hay cosas, mis hermanos, que a mí no me gusten. Puede ser que hay cosas que yo considere que quizás no es el modelo correcto o yo digo no es el modelo bíblico. Aquí quiero igual resaltar esto, porque nosotros decimos, esto no es bíblico, o la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Pablo, cuando habla eso en 1 Corintios 14, no está, mis hermanos, diciendo que no pueden profetizar ni pueden hablar en lenguas. Pablo está regulando la reunión, la liturgia. Recordemos que Pablo comienza 1 Corintios diciendo, veo que ustedes están llenos de dones, que ustedes son rebosantes en dones espirituales. Pero necesitaba regularse, parece que eran tan espirituales que no permitían que la reunión continuara así de forma estructurada, ordenada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que finalmente nos encontramos con el problema ahí de que el caos hacía que no se pudiera desarrollar de forma estructurada. Entonces, lo que hace es regular, pero dice al final, no impidáis hablar en lengua. Pero cuando usted ve un sensacionista, ellos dicen prohibición, 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 y uno hace una exégesis honesta del capítulo 14, uno se da cuenta que Pablo profeticen, hablen en lengua, pero hágalo ordenado. Pero no está haciendo, y la gente ocupa ese texto, hágase todo decentemente en orden, como un extintor, como algo para apagar las manifestaciones. Hay que tener cuidado con eso. Alguien me hizo una consulta, mis hermanos, y yo por un momento voy a ver porque acabo de dar vuelta al mate en mis piernas. Así que, ¿levantó la mano alguien? Si puede hacer la pregunta ahora. Sí, pastor, Sí, sí. Dios le bendiga, el hermano Jaime de acá de Pichupeyuco. Mire, solamente, no sé si pregunta, pero eh, si usted pudiera explicar, eh, ya debido al ejemplo que usted mencionó de Cacho Luna, cuando él hacía mover la chaqueta y todo, considero yo, en una humilde opinión, muy personal, claro, el Espíritu Santo tiene distintas maneras de obrar y no podemos, como usted bien dice, con respeto, no decir esto no es de Dios, así, pero ya poner la Biblia en el piso y lo otro saltando, no sé, ahí en lo personal, de verdad, muy personal, me deja harto que desear. No es que no sea bíblico, o sea, yo no lo he visto la Biblia, a la verdad,
Eh, entonces me me resaltó esa pregunta, porque, bueno, se ha asociado igual este varón con enseñanza después, en el tiempo, que eh, ahí ya como que con un poquito de levadura, ¿cierto? Ha leudado toda la masa. Entonces, más que nada, creo que si pudiera explicar lo que hizo después, en ese mismo Noches de Gloria, yo me acuerdo muy bien esas manifestaciones, pero en ese caso específico, Ya, ¿qué mi hermano considera Jaime. usted, por favor? Mire, primero hay que hacer una separación entre lo que es la ortopraxia y la ortodoxia. O sea, cuando hablamos de ortodoxia, a la doctrina correcta que nosotros podemos clasificar, y yo creo que hay enseñanzas dentro del neopentecostalismo. No soy un experto en Cash Luna, debo reconocerlo, no soy experto porque siempre me preguntan por Cash Luna, Guillermo Maldonado, y yo no recuerdo haber escuchado nunca una predicación de Guillermo Maldonado ni de Cash Luna, por lo menos nunca una completa. No tengo tiempo ni me interesa tampoco, voy a serle sincero. Pero lo que sí sé que dentro del neopentecostalismo hay doctrinas que son muy complejas, y algunas incluso yo diría que casi heréticas. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es una doctrina terrible. Lo que es la confesión positiva, también una doctrina que es compleja, muy compleja. Lo que es el restauracionismo apostólico, como lo presentan ellos, también me parece una doctrina compleja. Pero una cosa es lo que es la parte doctrinal y otra es lo que es la ortopraxis, que tiene que ver con la forma como ellos viven su vida y las manifestaciones y todo eso. Hay que separar eso, porque vuelvo a insistir, esos casos que a nosotros nos parecen de repente tan locos o tan sin sentido, yo no digo que yo lo haga, ni tampoco que lo propicie. Estoy diciendo, tengamos cuidado, porque puede que nos estemos cuestionando nosotros mismos, en el sentido de que cuestionemos nuestra historia, lo que nosotros somos. Ahora, yo igual entiendo el respeto de la Biblia, pero recordemos que la Biblia, no sé si nosotros, no, creo que hay que tener cuidado en sacralizar la Biblia, porque nosotros no estamos sirviendo a la Biblia, servimos al Dios de la Biblia, el Dios que creó la Biblia. Yo me he dado cuenta que de repente algunas personas le dan mucho énfasis al texto y está bien en el sentido que es palabra de Dios, pero nosotros servimos al Dios de la palabra. Así que creo que en ese sentido hay que tener cuidado. Me quedan unas diapositivas más, mis hermanos, así que denme un segundito para ir complementando esto último que es las manifestaciones, ¿ya? Fíjense que los avivamientos han estado acompañados de manifestaciones extáticas. Ya dijimos que ahí incluyen danzas, profecías, lenguas, temblores, todo lo que es parte de lo que es lo que es en relación a lo físico y a los dones espirituales. Es dones espirituales que se manifiestan físicamente. No solo son normales, pudiéndose considerar incluso como normativas estas prácticas, o sea, normativas. O sea, en cada avivamiento han habido expresiones extáticas. Y fíjense, para un reformado y cesacionista como Jonathan Edwards fue un tremendo conflicto, porque cuando ocurrían ese tipo de manifestaciones, él tuvo que salir a dar explicaciones porque los mismos reformados lo criticaban. O sea, ¿cómo puede ocurrir eso? ¿Cómo puede ser que tú cuando estés predicando la gente esté temblando, o la gente esté gritando, o la gente esté llorando, esté cayendo al suelo? ¿Por qué la gente está temblando cuando tú predicas? El Espíritu Santo es soberano. La gente reacciona. Entonces, la historia y la Biblia tienen mucho que aportar al respecto. La pregunta de mis hermanos, y eso me toca a mí dar constantemente respuestas. La Biblia, ¿qué es lo que dice en relación a las experiencias o las expresiones extáticas? Es un tema muy interesante, puesto que nosotros cuando hablamos de avivamiento estamos hablando también de que esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Mire, yo debo reconocer que cuando era un joven recién sirviendo al Señor, y aquí tengo el privilegio que hay un amigo de esos años, me he dado cuenta que está compartiendo acá, que es nuestro hermano Dionel, eh, nosotros éramos lo normal. Yo recuerdo esos retiros que hacíamos en la montaña y cómo Dios mostraba su poder y cómo disfrutábamos nosotros. Y ocurrieron cosas pero extraordinarias, extraordinarias. Entonces, ese tipo de cosas ahora cuesta verlas. Fíjese que a mí me pasó, voy a contar algo así, quizá un poco más personal, en el sentido de que hace poco tiempo tuvimos una experiencia bien potente con lo que es
eh, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Yo hace rato que no estaba en una reunión donde se dieran ambos dones. Y yo lo disfruté porque yo como pentecostal, uno busca esas cosas, uno busca esa experiencia. Pero saben que varias de las personas que estaban ahí que eran jóvenes, y Dios cuando, a mí me pasa personalmente cuando Dios, el Espíritu Santo viene a mi vida, yo lloro, soy bueno para llorar, muy bueno para llorar. Y estaba disfrutando ese tiempo, como Dios, yo digo, Dios nos da caricia, nos abraza, pero saben que había varios jóvenes que estaban en ese grupo, que estaban muy incómodos, no sabían qué es lo que estaba pasando, no lo entendían. Y el problema, mis hermanos, que pasa que estas nuevas generaciones no han experimentado esto y para ellos es algo totalmente desconocido. Y eso es un tremendo conflicto. Y a esos mismos jóvenes que no han tenido esta experiencia que para nosotros es tan relevante, viene el cesacionismo, ¡pah!, los agarra y los convence, porque ellos no han tenido esto que para nosotros era vital. O sea, yo recuerdo que nosotros avivamiento, o sea, buscamos avivamiento, íbamos a vigilia, ayunábamos, hacíamos cadenas de oración, íbamos a encuentros de jóvenes, nos juntamos en la noche a orar. Yo fui bautizado, mis hermanos, a las 4 de la mañana en el templo, orando a mitad de semana, buscando un año completo, buscando esto que para mí era tan relevante. Hay algunos que esto sucede de muchas maneras. Yo he escuchado gente que durmiendo fueron bautizados en el Espíritu Santo, de repente hermanas mientras estaban cocinando fueron bautizadas, y tenemos mucha historia, porque Dios es creativo en ese sentido y es soberano. Pero es una experiencia que para nosotros era relevante, pero fíjense que muchos de nuestros jóvenes no han tenido esta experiencia que para nosotros es tan relevante. Sigamos, nos quedan poquitas diapositivas, así que ya estamos ya por terminar. Por ejemplo, en el caso de John Wesley, ¿ya? Uno de los fundadores del metodismo junto a su hermano Carlos, dice que ocurrieron convulsiones. ¿Qué es lo que es convulsionar? Temblar, reaccionar físicamente, así con espasmos, con cosas raras. También hubieron caídas, la gente caía, fuertes gritos, llantos. La gente tenía visiones, revelaciones. Dios aparecía y veían a Dios, veían su gloria. Hubieron ataques de risa. ¿Saben, mis hermanos? ¿Se acuerdan que hace años atrás la gente empezó a criticar mucho porque habían el bautismo de risa que ocurría en algunas iglesias neopentecostales? No, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Hermano, eso ha ocurrido en la historia. Por favor, estudiemos nuestra historia. Estudiemos lo que ha sucedido atrás y vamos a ser más benignos con lo que está ocurriendo en otras comunidades. Y este tema de las risas ha sido algo que ha sucedido en la iglesia varias veces. Entonces, risas, cantos espirituales. En el caso de Jonathan Edwards, que es el caso muy interesante porque Jonathan Edwards era un cesacionista y reformado, que se supone que dentro de esto él no debería estar de acuerdo, pero en sus reuniones igual habían convulsiones, caídas, llantos, gritos, visiones, intenso temor y desesperación. Y también habían reacciones post predicación. La gente llegaba a la casa y en la casa empezaba a temblar, caía al suelo. Y él tuvo que dar explicación de esto, incluso hizo un libro eh, acerca de esta temática, porque los mismos reformados, la gente que se supone que era de su línea, lo criticaron fuertemente por este tipo de manifestaciones. Pero ¿qué es lo que nos dice? Esto es la historia, pero y seguimos analizando, vemos el caso de Valparaíso, Azusa, cada uno de sus casos, Manchuria, en la India, en Argentina, en Suecia, cada uno de los avivamientos que hubieron a principios del siglo XX estuvieron acompañados de expresiones, manifestaciones extáticas. Y algunas que nosotros nos asustaríamos. O sea, quizás nosotros diríamos, no, esto no es de Dios. Pero ocurrieron. Yo no sé por qué. Pero Dios permite ese tipo de cosas y se han dado dentro de la iglesia de Cristo varias veces. Vemos que lo que nos dice la palabra. Segunda Crónicas 5, 13, 14. Dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, por la gloria de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Y nosotros
Yo creo que varios de ustedes han estado en lugares que parece que no se puede estar, que la presencia de Dios es tan grande, tan fuerte. Jeremías 29. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Y eso es lo que nosotros afirmamos. No es que, mira, hay que tener cuidado porque algunos dicen por el tema de la sola escritura. No, la escritura provoca eso. Mis hermanos, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios, es como un fuego que cala en nuestro hueso y nosotros por eso afirmamos que sentimos a Dios. Y dice, estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Apocalipsis 1:17. Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Estos días había una polémica en TikTok porque me decían, si cae de frente es de Dios, si cae de espalda o de lado es del diablo. Mire qué tremendo, porque hay varias partes de la escritura en que menciona gente que cayó y dice que algunos sí cayeron de frente, pero afirmar que si cae para atrás no es de Dios, que es del diablo, me parece una conjetura bien arriesgada, mis hermanos. Bien arriesgada, bien arriesgada. Entonces, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Sigamos. Dice Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a su voz temblaron mis labios, pudrición entró en mi hueso y dentro de mí me estremecí. Mire qué tremendo. Algunas cosas quizás ellos escuchaban negativamente, pero era Dios quien provocaba eso. O sea, el Espíritu Santo en el sentido de que las personas reaccionamos. Dice, a la voz temblaron mis labios. Primero Samuel de 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos. Profetizar, una experiencia estática, algo que Saúl no pudo contener, no pudo contener. Hechos 9:3-4 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? No, pero algunos dicen que caer no es de Dios. Caer no es de Dios. Pero la Biblia menciona varios casos de gente que cayó ante su presencia. Hechos 2:3, más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Estos parecen borrachos. Y eso nos dicen a nosotros, estos están borrachos. Y con esto terminamos el apunte. Pensé que me quedó otra diapositiva. No, llegaba hasta ahí, mis hermanos. Eh, Tengo una lista ahí de varios textos más que ocupo en mis talleres, pero Dios obra en la dimensión física de la persona y el avivamiento va a traer eso, trae eso. Y quienes hemos tenido la experiencia de participar en el avivamiento sabemos lo que estamos, que es algo que sucede, sucede. Puede ser que a usted no le guste, puede ser que a mí hay ciertas cosas que no me gusten, pero una cosa es lo que no me gusta y otra son cosas que no, y de repente esa es la diferencia, cosas que Dios permite. O sea, hay que tener cuidado con eso nomás. Y yo digo, Señor, permíteme en el momento de discernir que no sean mis prejuicios, sino que sea el don el cual me guíe. ¿Sabe que quiero mencionar algo que decía Pablo Deiros dentro de su escrito, él, un gran teólogo argentino de tradición bautista? Y él con su grado de doctorado, con toda la erudición que él tenía, mientras oraba, él estaba experimentando el bautismo del Espíritu Santo. Y él no tenía claro lo que estaba sucediendo, pero él dice lo siguiente, Señor, si esto es tuyo, lo quiero todo. Una actitud receptiva, una actitud dispuesta. Entonces nosotros cuando venga el momento, uno de mis grandes temores, y yo lo he dicho públicamente, uno de mis grandes temores, que en algún momento venga el avivamiento que por el cual tanto hemos orado y no sepamos capaces de reconocerlo, porque hemos perdido tanto esta comunión con los dones o con las experiencias espirituales, las experiencias carismáticas, que en algún momento puede llegar y nosotros seamos incapaces de reconocerlo. Que Dios les bendiga, hermanos. Tenemos unos minutitos para hacer algunas consultas.